¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Aquí estamos para compartir este lunes con Chat Político. Como cada jornada de lunes estamos con algún referente de la provincia de Mendoza, también de la Nación, para hablar de los temas que nos importan. Recuerden que estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Hoy nos vamos a ocupar de hablar de la educación y vamos a convocar a alguien de la Dirección General de Escuelas para hacerlo, para saber cómo marcha la educación en este 2021, un año bastante particular porque ha significado también la vuelta a la presencialidad plena después de un 2020 bastante particular. Así es que le vamos a dar la bienvenida a Silvina Del Popolo, que es directora de Planificación de Calidad Educativa de la Dirección General de Escuelas. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, evidentemente tenemos que empezar a hablar de qué ha significado este 2021 para el sistema escolar después de una particularidad que generó la pandemia y de la vuelta plena, ¿no?, a la presencialidad. ¿Cómo ha sido tanto para los trabajadores, para ustedes desde la DGE y para los propios alumnos, volver a esa normalidad? Bueno, creo que el eje de este año 2021 ha sido justamente ese, ¿no? El regreso a la presencialidad y la puesta en valor de la presencialidad y de lo que implica el encontrarnos nuevamente en el aula para aprender. Luego de un año con todas las dificultades que tuvimos en 2020, recordemos que nosotros tuvimos algunas instancias de regreso a finales del 2020, aproximadamente hace un año, cuando algunas escuelas, especialmente técnicas, Sí. volvieron tímidamente al aula, específicamente por prácticas, pero este año marcó un regreso que afortunadamente fue increyendo, ¿no?, con el paso de los meses y que nos permitió estar prácticamente el año completo con los estudiantes en el aula, diagnosticando, rediagnosticando el post-pandemia y aplicando algunas estrategias de trabajo remediales de lo que fue el 2020, y la verdad es que hacia el fin del ciclo 2021 creo que podemos celebrar haber sido una de las provincias del país con mayor presencialidad de los estudiantes en el aula. Y por otro lado, me parece importante rescatar que son los propios docentes y directores de escuelas quienes pusieron en valor la necesidad de encontrarse con los chicos en el aula como el espacio propio de aprendizaje y necesario donde los aprendizajes ocurren. Entonces, si tuviera que sacar como una rápida conclusión del 2021, creo que lo más importante a celebrar y a tener en consideración es esto, ¿no? Es el regreso al aula presencial, a aquello que nos vimos privados de, ¿no?, en el 2020 y que marcó una historia para la escuela. Entiendo que la pandemia ha sido una bisagra que ha permitido a todo el sistema escolar una profunda autoevaluación y la presencialidad creo que ha sido el gran aprendizaje para el 2021, el valor de la presencialidad. Silvina, no quiero dejar pasar justo este momento que estamos evaluando lo que es el 2021 para repasar un tema importante, que es el reconocimiento que ha tenido el sistema GEM a la hora del seguimiento de los chicos en las escuelas, específicamente el tema de la secundaria, ¿no?, que es el nivel educativo donde generalmente se encuentra la mayor deserción, y ese seguimiento ha sido muy fructífero para ustedes, para la gente de la DGE y obviamente para los propios alumnos y alumnas, pero también el reconocimiento que se ha dado de ese sistema a nivel nacional y hasta internacional. Así es, creo que otra hubiese sido la historia en la provincia transitando la pandemia sin la nominalidad del sistema que nos permitió en el momento más álgido identificar a dónde estaban las necesidades más fuertes de conectividad, de apoyo, de recursos, y en el post-pandemia los efectos, ¿no?, de la pandemia en términos de asistencia, de revinculación de aprendizajes. La mayor parte de las acciones que se definieron en el curso de este año para abordar el post-pandemia tuvo que ver con poder apoyarnos en un sistema nominal de información. El diseño de las actividades, de las propuestas, de las políticas de gobierno escolar, apoyado en un sistema nominal de información, no es menor en este contexto, y por eso creo que Mendoza se volvió un modelo a mirar en este sentido desde todas las jurisdicciones del país. Ya no dependíamos digamos, intuitivamente de cómo
ocurrían los hechos en torno al aula, en torno a la asistencia de los chicos a la escuela, sino más bien teníamos un día a día muy concreto, muy marcado, muy informado para la toma de decisiones. Nosotros iniciamos el año censando fluidez lectora, por ejemplo. Esa carga de información que se realizó entre el 15 de marzo y el 15 de junio nos permitió llegar a los chicos, a los aproximadamente 20.000 estudiantes críticos de primaria y de secundaria, con una serie de dispositivos remediales y de intervención que hoy volvemos a medir en relación nuevamente a fluidez y en breve a comprensión lectora. Toda esta información que ya ingresa al aula, digo, a lo pedagógico, a lo que ocurre en los aprendizajes, se vincula además con la trayectoria completa escolar de estos chicos, desde los departamentos de donde provienen, los hogares de donde provienen, la asistencia que han tenido tanto este año como cuál ha sido su vinculación con el aprendizaje el año pasado y años anteriores. Es decir, se transforma entonces en una gran red de información que nos permite decidir sobre la base de lo certero, ¿no? Y no intuir, porque la educación tiene que apoyarse en los datos que hoy están al acceso para tomar y retomar decisiones. Digo, hoy pensamos que los mecanismos de intervención necesarios son estos, mañana mediremos si verdaderamente tuvieron impacto, en cuántos estudiantes, cómo, y redireccionaremos en función de eso. Claramente el GEM ha sido la herramienta para facilitarlo. Es importantísimo lo que acaba de decir Silvina, porque estos datos, usted lo dijo, ¿no? Permiten mejorar y sobre todo tener un seguimiento de lo que es el rendimiento de los chicos, cómo se le puede acompañar en caso de que sea necesario. Digo, ha sido una herramienta fundamental, que hay que decirlo también. Ustedes ya venían trabajando con eso, pero a partir de la pandemia se incrementó la necesidad de aplicar esa herramienta. Se incrementó la necesidad y se fue perfeccionando el propio sistema para dar respuesta a esa nueva necesidad, ¿no? Esa emergencia. Lo más importante, y creo que en relación a la inserción del sistema GEM en el sistema educativo, en los docentes, en los directores de las escuelas, es que de a poco se ha ido poniendo en valor esa información. Ya los docentes comprenden que la carga de datos en el GEM no es una tarea que hacen para el directivo, por ejemplo, o para el supervisor, sino que es para la propia toma de decisiones. Esto que yo mencionaba recién de, por ejemplo, asignar talleristas que acompañaran a los chicos, como ha ocurrido en este año, a los chicos críticos, ¿no? A los más críticos que teníamos en relación a trayectoria de alfabetización, fue un recurso viable y aplicable a través de esa nominalización de la información, ¿no? Sin eso no hubiese sido posible llegar estrictamente a los que más lo necesitaban. Sin duda. Bueno, vamos a seguir hablando del tema, por supuesto, y de este acompañamiento que es fundamental en estos tiempos, que generalmente siempre es importante, pero digo, en los tiempos que venimos, de los que venimos, es incluso mucho más necesario, sobre todo. Así que vamos a seguir hablando de esto, Silvina, después de la pausa. ¿Le parece? Perfecto, cómo no. Bueno, nos vamos a una pausa, enseguida regresamos. Estamos en Chat Político, en el 30 de la TDA. Estamos en Chat Político, como cada lunes, en el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD, y también nos pueden encontrar en www.unidiversidad.com.ar. Seguimos con la directora de Planificación de Calidad Educativa de la Dirección General de Escuelas, Silvina del Popolo, con quien habíamos dejado pendiente el tema del acompañamiento. Ha sido fundamental durante este año, una decisión, digo, muy importante, ¿no? Porque tiene que ver en este camino que han tenido los chicos, bastante complicado desde el 2020 y en este 2021, de recuperar, de la necesidad de reforzar esas trayectorias que, bien se les decía, trayectorias débiles, que ha atravesado a muchos hogares, ¿no? A muchos alumnos y alumnas de la Argentina en general y, por supuesto, de la provincia de Mendoza, ¿no, Silvina? Así es. Creo que este año 2021 hablamos, y el 2020 también, como nunca antes, de trayectoria escolar. De pensar que el camino que cada estudiante realiza por el sistema educativo tiene ritmos diferentes, tal vez plazos diferentes, y que cada uno de esos ritmos y plazos son observables, porque entonces ese reconocimiento de la trayectoria individual
me coloca o me pone a mí como docente o como sistema escolar en clave de diferenciación. Entender que hay ritmos distintos me posibilita que yo ofrezca para cada uno de esos ritmos apertura, espacios distintos de aprendizaje, modalidades distintas. Bienvenido que la pandemia nos haya puesto en esa clave, ¿no? De observar trayectorias, porque esas trayectorias existieron siempre. Tuvimos chicos con más o menos conexión con el aprendizaje siempre, solo que hoy, a partir de lo que nos ocurrió en 2020, esas trayectorias se hicieron mucho más visibles y más evidentes, y hoy ya casi que no tenemos vuelta atrás en ese reconocimiento de las diferentes trayectorias que hay en el aula y de cómo ameritan abordajes distintos. Entonces, creo que es uno de los grandes aprendizajes que todo el sistema escolar ha tenido. Reconocer la localía, reconocer cómo es la realidad de mis chicos a la hora de aprender y reconocerlo, no solo visibilizarlo, sino darle una respuesta pertinente y adecuada a cada una de esas necesidades. Silvina, se empezaron a aplicar tutores, ¿no? En algunas escuelas, no hay que decir que son todas, porque son unos 200, un poco más de establecimientos que han tenido esa posibilidad de recibir tutores, donde además el rol tanto del docente, los directivos, de alumnos de justamente las carreras que tienen que ver con la docencia, también han tenido un rol muy importante a la hora de llevar adelante ese acompañamiento. Ustedes que ya vienen trabajando en ese, ¿cómo hasta ahora ven el resultado de ese trabajo? Bueno, te diría que son más de 200 en principio las escuelas que tuvieron apoyo a trayectorias a través de diferentes líneas. Por un lado, una línea que impactó en aproximadamente 130 escuelas de revinculación con aprendizaje, con talleres de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y arte, con la intención de que los chicos, aquellos a los que les había costado más volver a la escuela, que tenías un indicador claro en la asistencia, tuvieran un componente motivacional adicional para estar en la escuela. Estos talleres incluso los convocaban los días sábados, pero con un carácter lúdico que los invitara a participar, a volver a la escuela. Por otro lado, una línea de refuerzo de trayectoria de alfabetización que enfocaba en aquellos chicos que el censo nos arrojaba como el nivel crítico para los niveles en los que se encontraban y que han trabajado durante todo este año y siguen haciéndolo en la mejora, ¿no? en fluidez lectora. También tuvimos tutores o a través de becarios de institutos superiores de formación docente que fueron apoyando trayectorias, pero siempre siguiendo estas mismas líneas: aprendizajes prioritarios, lectura, fluidez lectora y comprensión lectora. Entonces, lo que nos queda hoy, que era lo que, digamos, a eso referíamos hace un momentito cuando hablábamos de GEM, es la evaluación de ese abanico al que podemos también adicionar la extensión de jornada escolar, que a partir del mes de septiembre se hizo masiva porque llegó a todas las escuelas de nivel primario, pero también enfocando en aquellos chicos que tenían trayectorias débiles o intermitentes, cuánto y cómo estos distintos dispositivos de acompañamiento impactaron en mejorar la relación de los chicos con el aprendizaje. Entonces, volvemos otra vez al punto del que iniciábamos. Es medición de impacto, pero porque trabajamos sobre la base de un sistema nominal que nos permite direccionar esfuerzos ahí donde verdaderamente se necesitan, ¿no? Silvina, uno entiende que este acompañamiento y estos programas, que en definitiva son programas que se aplicaron en épocas, podríamos decir, de una crisis que fue protagonista todo el mundo de esa crisis, ¿no? Uno entiende que vienen a aportar y a sumar para que los chicos refuercen lo que tal vez tenían un poco más débil durante este proceso que se dio de manera especial en la pandemia. La pregunta es, ¿este es un sistema que vino para quedarse? Entiendo que sí. Estamos trabajando para que así sea. Yo creo que más allá del trabajo que podamos hacer para toda la reflexión en torno a la práctica pedagógica que podamos proponer desde el gobierno escolar, ya el docente
abrazó estos beneficios, el de reconocimiento de cada uno de los chicos y de las trayectorias que cada chico trae. Hemos hablado mucho también de evaluación formativa, es decir, no solamente puedo juzgar el desempeño de un estudiante a partir de una evaluación de cierre o de cierre de un proceso, sino observar todo el proceso para comprenderlo mejor. Yo creo que esto se instaló desde lo humano, ¿no? Desde el reconocimiento que también en esa clave nos puso la pandemia, de reconocer a cada uno de nuestros estudiantes en sus realidades, ¿no? Teníamos docentes, por ejemplo, que recorrían un camino para acercar actividades a los chicos el año pasado, que los encontraron a lo mejor en otros casos en clase desde su casa. Claro. Entonces, todas esas experiencias, y por eso insisto y utilizo el término humano, de mirar frente a frente, ojo a ojo a los chicos que tenemos en el aula, han cambiado la manera en la que pensamos la evaluación y en la que pensamos el seguimiento de trayectoria. Creo que claro. Sí que ha venido para quedarse, sí. Silvina, ¿cómo fue la vuelta a clases? Digo, porque había mucha expectativa, de hecho, después de tantos meses en los cuales ya el año pasado empezaban, usted hacía reseña recién, que en Mendoza se empezaba sobre todo a ir con los chicos que estaban un poco más complicados a la hora del conocimiento del 2020. Pero, ¿cómo fue volver a las aulas? Porque los chicos tenían como mucha expectativa. En el nivel primario a veces los más chicos uno lo veía y mucho. Por ahí los adolescentes lo manifiestan menos. ¿Fue fácil? ¿Había entusiasmo? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Yo creo que el regreso al aula fue celebrado por los docentes, por las familias, por los chicos, de distintas maneras. Nos interpeló también de distintas maneras porque teníamos estudiantes que no habían, en algunos casos, transitado o cursado, o tal vez la palabra cursado no aplica en este caso, pero no habían recorrido el año anterior porque no habían tenido el suficiente acompañamiento familiar, en fin, por diversos motivos. Entonces, por momentos podíamos tener sentado en cuarto grado un estudiante que había terminado segundo grado. Entonces, esta situación extrema, ¿no? Que la vivió el sistema educativo del mundo entero, tuvo y sigue teniendo aún muchísimos motivos de observación particular. Creo que revincularnos emocionalmente para algunos chicos, sobre todo los más pequeñitos, se trataba de encontrarse en una escuela nueva. Piensen en aquellos, por ejemplo, que no tuvieron primer grado en escuela primaria y que empezaron segundo grado. Como empezar de vuelta. Sobre todo ahí, ¿no? En los cambios de nivel, que significó, digamos, se sumó al peso emocional y a la carga emocional que pandemia tuvo sobre todos y cada uno de nosotros. Entonces, sí hubo un desafío en ese trabajo con lo emocional que tuvimos que abordar, además con acompañamiento a los docentes, porque también. Los docentes transitaron las dificultades de lo que implicó el 2020, por supuesto, no aislado de lo que familiarmente implicó la pandemia para cada uno de nuestros chicos, para cada uno de nuestros docentes. Entonces, creo que nos vimos atravesados por problemáticas que, sobre todo, y creo que hay que hacer hincapié en esto, todavía estamos andando la recuperación de lo afectivo emocional también, ¿no? Y vamos a seguir, ¿no? Los especialistas hablan de que en los próximos meses vamos a tener este horizonte de desafío en relación a lo afectivo y no lo hemos superado todavía. Entonces, fue celebrado porque era una porción de normalidad la que la presencialidad nos proponía, que tal vez la tuvimos en la escuela antes que en otros órdenes de nuestras vidas cotidianas. Entonces, fue muy bienvenido el reencuentro y también poner en valor que en el aula yo no aprendo estrictamente y solamente a partir de lo que hace el docente o propone el docente, sino del encuentro con el otro. Aprendo de quien está sentado al lado mío. Entonces se reobservaron todos los vínculos que componen el aprendizaje en el aula. Creo que eso fue muy valioso en el marco del regreso a la presencialidad también. Silvina, vamos a ir a una nueva pausa y ya venimos con el último bloque y en el cual vamos a estar hablando de la participación de la Dirección General de Escuelas en la Feria del Libro, que ha sido realmente muy interesante. Así es que le invito a que nos tomemos un minutito nada más y regresamos enseguida. Excelente.
Seguimos hablando con Silvina Del Popolo, directora de Planificación de la Calidad Educativa de la Dirección General de Escuelas. Y Silvina, habíamos dejado un tema pendiente aquí en Chat Político en la última pausa y era cómo participó la DGE en la Feria del Libro y cuál es el resultado de esa participación. Bueno, ustedes sabrán que alfabetización, lectura es un eje de gobierno escolar desde el inicio y que la Feria del Libro agrega un componente que para nosotros es clave, que es la promoción de la lectura. La promoción de la lectura tiene que ver con el entusiasmo que los chicos tengan por leer, para lo cual es necesario que sepan leer bien. Entonces hemos trabajado arduamente en observar esos procesos de lectura y la feria fue una instancia de encuentro con la comunidad a través del libro. Tuvimos participación de todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la feria, tanto desde propuestas que las propias escuelas acercaban a la feria como visitantes que nos, digamos, ocuparon felizmente la carpa de la Dirección General de Escuelas en la Feria del Libro, con propuestas que iban desde la alfabetización hasta la lectura en la ciencia. Fue una semana intensa, pero de verdad muy satisfactoria, porque además, cuando, por ejemplo, los fines de semana, cuando no teníamos la visita de escuelas, de docentes con sus estudiantes, teníamos las visitas de familias, papás, mamás, abuelos, que acercaban a los chicos a las propuestas de lectura, y creo que es lo mejor que puede ocurrirnos, tener ese acompañamiento, porque en realidad en el acompañamiento está implícito el valor de la lectura. Sin duda. Rescatar ese valor es lo que verdaderamente nos va a ganar o nos va a permitir conformar una sociedad de lectores, que es a lo que apuntamos. Silvina, ustedes vienen haciendo durante el ciclo lectivo 2021 un seguimiento, le vamos a decir así, de la fluidez lectora de los chicos. ¿Cómo les está yendo? ¿Ustedes notan una diferencia en lo que fue el comienzo del año y lo que está sucediendo a esta altura? Bueno, acabamos de terminar la semana pasada una segunda medición, en este caso de los estudiantes que en el primer censo tenían nivel más crítico de los mismos grados, cuarto, séptimo y primer año. Y lo que notamos, todavía no está procesada la información en su totalidad, porque acaba de terminar esa medición, pero sí notamos una importante mejora y también, y esto lo relevamos en este caso, no en el primero, pero sí en esta segunda medición, cómo los chicos se ven a sí mismos como lectores y que ha crecido, digamos, a la par que mejora su lectura y que ellos visibilizan esa mejora, crece la motivación por continuar mejorando. El interés por mejorar el nivel de lectura, ¿no? Y sobre todo el automonitoreo de cómo leo. Y al percibirse como mejores lectores, aún en este componente pequeño que observamos que es la fluidez, eso anima muchísimo a querer seguir mejorando. Entonces, en breve vamos a tener resultados que vamos a poder compartir de los más de 16.000 chicos de nivel crítico que se midieron en esta última instancia, pero lo que podemos decir como resultados preliminares es que hay una mejora vinculada a dispositivos también de trabajo con estos chicos y que esa mejora también redunda en más motivación para seguir mejorando y leyendo mejor, ¿no? Que es lo que buscamos. Silvina, le agradecemos muchísimo por los minutos que nos ha dado para compartir con nosotros esta edición de Chat Político y bueno, seguiremos atentos a cómo va sucediendo, cómo vamos transitando ya este tramo final, ¿no?, de lo que es el ciclo lectivo y seguiremos por supuesto pendientes con todas las actividades que llevan adelante ustedes a través de la DGE, ya sea somos testigos de que ha pasado la Semana de las Artes en las escuelas, digo, es una manera también de seguir metiéndonos en otras áreas que también son parte importante de la cultura y la educación, así es que estaremos atentos a eso también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ahí veíamos a Silvina Del Popolo, directora de Planificación de la Calidad Educativa de la Dirección General de Escuelas. Muy interesante la charla. Si ustedes quieren volver a ver este programa, recuerden www.unidiversidad.com.ar. Nuestro sitio web, se van a la pestaña de Señalú, van a encontrar la programación Chat Político y ahí va a estar este programa y todos los de cada uno de los ciclos que tenemos de Chat Político aquí en Señalú. Nos vamos. Será hasta la próxima. Muchas gracias.